encontramos con la señorita Juliana Pérez, quien es analista de Caja Piura, que nos va a brindar una entrevista acerca del costeo flexible. ¿Qué son para usted el costo flexible? Para nosotros que somos analistas de crédito, pues el presupuesto flexible se basa en los mismos supuestos y formatos de los presupuestos, que es el estático, pero combinándolos con los cambios que implican en las variaciones del nivel de las ventas o actividades realizadas. ¿Qué son los costeos estándar para usted? Los costeos estándar constituyen en el sistema en el cual se comparan los costos reales contra los predeterminados basados en los métodos de producción estándar, presupuestos de gastos y presupuesto de ventas. ¿Cuál es la diferencia entre presupuesto estándar y flexible? A ver, la diferencia entre presupuesto flexible y nosotros tenemos los resultados reales refleja en la eficiencia de la empresa en el uso de sus recursos, cambios en los precios unitarios de las ventas, en los costos variados y fijos totales. Refleja la eficacia en el logro de los objetivos y en la variación de los volúmenes. ¿Hay información que logramos con la profesora? Sí, me dieron una demo chamorro sorta y con la cátedra de química que es una ¿Qué profesores? Bien, los presupuestos efectivos están referidos a costos, presupuestos que de una forma permiten a la empresa, digamos, a un presupuesto establecido que podemos ajustar en el proceso de inversión o de gastos, ¿no? De manera que hay muchos materiales, por ejemplo, en el área de construcción, que pueden variar en el tiempo, pero que pueden tener, digamos, influencia, por ejemplo, por la polarización de algunos materiales. De tal manera que, digamos, si uno los mantendría rígidos, ya no podría, digamos, hay muchas variables. Bueno, en realidad los hechos flexibles de una forma puedan manejarse de acuerdo a todo lo que pueden alterar, digamos, todo un presupuesto ya establecido. En esta economía actual, donde la economía de una región, de un país asociado de una forma de la contabilidad se puede manejar cuando los costes se dan por supuesto, ¿no? Permite contemplar un margen que nos permita a la compra de materiales, equipos, poder estimar que se quiera. ¿Y la gerencia puede usar los costos flexibles para determinar un método de trabajo de la empresa? ¿La gerencia puede usar los costos flexibles para determinar un método de trabajo en la empresa? Eso sería una buena idea. Repito, en el contexto de que la gerencia o los gerentes en estos tiempos tienen que planificar, tienen que organizar todo una estabilidad para poder prever, ¿no?, eventos futuros. Entonces, esta flexibilidad del mercado es tener, repito, para poder altas y respectivas factores como por ejemplo el medio, la naturaleza, los factores internacionales como los conflictos que a veces influyen en los costos de una nación. La idea sería, yo pienso que podría en ambos sentidos, planificarlos a nivel global, digamos, de una gerencia, o también en las áreas específicas de costos,
pero la idea sería que eso esté articulado, ¿no? De que determinada área es flexible, en algún corte, tiene que de alguna forma ser de conocimiento del gerente de una gerencia para que pueda considerar, ¿Y cuáles son entonces las variaciones y las causas que llegan a esta situación? Bueno, el mundo de hoy, el mundo actual, como estamos mencionando, lo tienen ya de tal manera que no se puede pensar en este tiempo en costos prácticos, fijos, rígidos, en cualquier tipo de esfuerzo. Entendemos que los factores socioeconómicos, ambientales, eventos inesperados, el fenómeno de un externo, por ejemplo, todo el mercado económico, los costos obviamente se incrementan, bajan, lo que depende, por supuesto, antes de una tercera también, yo pienso que esa cultura ya no va a tener una variación considerable, ¿no? Tanto en la dirección positiva o negativa, el incremento de la vigencia, yo pensé que es muy dominante lo más que los factores que influyen, porque se puede continuar la bueno, estando centralizado algo que está preestablecido, un parámetro que lo utilizamos para tomar decisiones, para controlar, no, por ejemplo, pago de personal, ¿no? Sueldos, entre comillas, que se conocen, tienen la atención, y de alguna forma permite a las empresas fijar sus costos anuales. Sin embargo, es bueno siempre tener, digamos, como prevención, atención, estar preparados para eventos. Las ventajas del proceso es que te permite hacer planes mediano y largo plazo en cuanto al costo. Es decir, yo puedo proyectar mi trabajo por mes, por año, incluso a más tiempo, y yo sé que mi presupuesto, los costos, los puedo realizar y puedo tener esta capacidad de variar. A un presupuesto, claro que eso sería la ventaja, pero eso sería condicionado a factores que no me aseguran totalmente de que se pueda bueno, el presupuesto de Charter obviamente es un proceso más rígido, donde de alguna forma, si un empresario utiliza este tipo de costos, tiene la garantía de proveer un instrumento que le van a facilitar materiales, insumos, a costos o precios que se van a mantener en el tiempo. Confía de que no va a variar, que puede planificar de esta forma. En cambio, con lo que es flexible, de alguna forma está el concepto de que uno puede, tiene que prever variaciones de al final ambos se complementan, ¿no? Es decir, es muy probable que haya una parte de un presupuesto de hogar que se puede manejar en el contexto consciente y otro en el contexto rígido, casi, es mejor, sobre todo la idea sería los hijos o costos de maquinaria que tienen que estar aprovechando la entrada que podríamos manejar en el contexto
estático sería lo mejor necesario. Y lo que son insumos de menor cuantía, de repente manejar en el contexto de un presupuesto flexible, porque incluso me permitiría digamos, mejorar o seleccionar mejores insumos. En esta oportunidad nos encontramos con la contadora Maribel Rivera, quien es asesora contable y tributaria, quien nos va a dar una entrevista acerca de lo que es costeo flexible. ¿Qué son los presupuestos flexibles para usted? El principio fundamental de un presupuesto flexible es la necesidad de alguna norma de erogaciones para un volumen dado de negocios, la cual debe ser conocida por anticipado, para proporcionar una guía a las erogaciones reales. Reconocer este principio es aceptar el hecho que cada negocio es una entidad dinámica, siempre cambiante y nunca estética. El presupuesto flexible es el presupuesto ajustado a distintos niveles de actividad, teniendo en cuenta los costes unitarios variables de presupuesto inicial y manteniendo los costos fijos. La razón de esto radica en la naturaleza de los gastos, algunos de los cuales son fijos, mientras que otros son variables o semivariables. Bueno, la segunda pregunta vendría a ser, ¿qué son los costeos estándar para usted? Un costo estándar es un patrón de una medida que nos indica cuánto debería costar la elaboración de un producto o la presentación de un servicio si se dan ciertas condiciones. También puede decidir que un sistema de costos estándar es el conjunto de procedimientos y normas que permiten determinar el costo estándar y además ayudar al control y la toma de decisiones. También puede ser otro que un costo estándar es entonces un patrón de medida que nos indica cuánto debería costar la elaboración de un producto o la presentación de un servicio. Si se dan ciertas condiciones, es aquel que basa su funcionamiento en costos estimados o estandarizados para registrar los elementos del costo, los cuales son comparados con los costos reales, a fin de verificar la eficiencia para un determinado nivel de actividad. Los costos estándar determinan de una manera técnica el costo unitario de un producto basado en eficientes métodos y sistemas y en función de un volumen dado de actividad. Son costos científicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. La tercera pregunta vendría a ser, ¿cuál es la diferencia entre presupuesto estático y flexible? Los presupuestos se preparan con el fin de conocer los requerimientos en materia de finanzas, producción y ventas que tiene una empresa para un determinado periodo, teniendo en cuenta los datos que dan origen a los costos estándar y muchos otros factores de índole social y económico, que de una u otra manera tienen incidencia especial sobre el futuro de una organización. Durante la producción, tales presupuestos se comparan con los resultados reales, en espera de que no sean muy diferentes de lo planeado. Los costos estándar, por otra parte, únicamente muestran lo que deberían ser los costos de producción de cada unidad elaborada. Los presupuestos se elaboran en forma global
para todos los departamentos de una empresa y deben tener en cuenta tanto los gastos como las rentas. Los costos estándar, en cambio, se elaboran en las divisiones de manufactura o en centros de mercadeo, con el objeto de conocer costos en esas áreas por cada unidad. Se trata en realidad de un presupuesto por unidad. Los presupuestos se elaboran teniendo en cuenta el nivel normal de capacidad de producción, mientras que los costos estándar hacen énfasis en el nivel de capacidad en que deberían establecerse tales costos. Si tales niveles son alcanzados, la empresa aumenta sus ganancias de acuerdo con lo proyectado y todo marcha perfectamente. Si no es así, deben tomar medidas inmediatas para evitar futuras complicaciones, ya que los estimativos iniciales habían sido hechos desde un punto de vista muy alejado de la realidad. La pregunta 4 vendría a ser, ¿cuáles son las causas que hacen que existan variaciones en el presupuesto flexible? La variación en el presupuesto estático se subdivide en una variación del presupuesto flexible, la diferencia entre el resultado real y el monto correspondiente del presupuesto flexible, y la variación en el volumen de ventas, la diferencia entre el monto del presupuesto flexible y el monto correspondiente del presupuesto estático. Un costo estándar es aquel que se determina cuidadosamente y se usa como un estándar de comparación para evaluar el desempeño. Los propósitos de un costo estándar son exclusivos las ineficiencias del pasado y tomar en cuenta los cambios que se espera que ocurran en el periodo del presupuesto. La fijación de estándares de comparación es el proceso de comparar los niveles del desempeño en la elaboración del producto y servicios, así como de ejecutar actividades contra los mejores niveles de dicho estándar. Miden que tan bien se estén desempeñándose una organización y sus gerentes en comparación con otras organizaciones. La tasa presupuestada de los costos indirectos variables fijos se calcula dividiendo los costos indirectos variables fijos presupuestando entre el nivel del denominador de la base de aplicación de los costos. La pregunta 5 vendría a ser, ¿cómo nos ayuda el costeo flexible en la contabilidad? El sistema de costeo directo proporciona datos valiosos para la toma de decisiones a largo plazo. En este tipo de decisiones, los costos del periodo no son pertinentes. El costeo directo evita el uso de coeficientes de costos fijos, que tienden a crear impresiones de exactitud que generalmente no están garantizadas. Es particularmente útil en las decisiones de fijar precios a corto plazo. El costo por absorción de mayor importancia a las utilidades contables a largo plazo que a las utilidades efectivas, que tienen mayor aplicación en las decisiones de fijar precios a corto plazo. Los datos relativos a costos indirectos son útiles para inversión de capital y para las decisiones con respecto a si es mejor comprar un producto con respecto a las decisiones de inversión de capital. El interés primordial radica en los movimientos del efectivo proyectados y el rendimiento que producirían los fondos requeridos. En las decisiones para comprar o hacer se compara el costo marginal de hacer el producto
y el costo de comprarlo. Algunas otras decisiones a corto plazo que dependen de los datos de costos directos son selección entre usos alternativos de las facilidades para la producción, vender versus procesar los productos, elaborar la optimización de las mezclas de producción, determinación de niveles de inventario, venta selectiva, decisiones en cuanto a la ruta de entregas, determinación del tamaño del departamento de ventas, etc. Muchas gracias por la entrevista, eso sería todo. Muy buenas noches, esta noche vamos a dar a conocer nuestra conclusión como grupo que hemos llegado. La conclusión que llegamos son que los costos flexibles y los costos estándares son muy importantes de conocerlos. ¿Cuáles son los costos flexibles? Los costos flexibles son costos que se pueden reajustar después de haberse ya determinado el precio de algún material, de una mano de obra o un costo indirecto. Los costos estándares son los costos predeterminados, que ya tienen un estatus, una predeterminación de costo, pero que a un futuro van a ser flexibles porque van a ir cambiando. Y entonces termina siendo un costo flexible también. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son de que son fáciles de establecerles para un proyecto, ya se tienen conocimiento de una valorización de este tipo, ¿verdad? Esa es la conclusión que hemos llegado como equipo.